Bendiciones para todos nuestros hermanos y amigos que se conectan a esta hora a nuestra transmisión, el pan nuestro de cada día. Reciban un caluroso saludo de parte de nuestros pastores y de su iglesia Monte de Sión. El día de hoy queremos darle la bienvenida al reverendo Rubén Baena desde Springfield, Oregon, desde Estados Unidos. Dios le bendiga, pastor. Amén. Una bendición estar con ustedes. Es una bendición poder compartir, saludarlos y poder compartir la palabra del Señor. Amén, amén. Disculpe la tardanza, hermanos y amigos que se conectan. Hemos tenido algún inconveniente. Pastor, antes de continuar, vamos a tomar unos segundos para compartir este enlace para que más personas sean bendecidas con esta enseñanza. Así que Gloria a Dios. Ahora le llegará el enlace, pastor. A ver. También recuerde que estamos en YouTube, en Instagram, como Iglesia Monte de Sión Martorell. Ahí también puede ver los enlaces y videos de publicaciones que hacemos de este poderoso ministerio. Bueno, listo, pastor. Antes de continuar, pastor, ¿nos podría dirigir, por favor, con una oración? Amén. Vamos a orar. Señor Jesucristo, tú eres el Dios todopoderoso, eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro pastor, y nada nos faltará. Señor, en este momento nos preparamos para oír tu palabra, para oír un mensaje que tienes para nosotros hoy. Háblanos, Señor, ministranos, Dios mío, que tú hagas una obra en cada persona que está escuchando, que está viendo este video, que tú, Dios mío, tienes un propósito con ellos. Señor, en el nombre de Jesús, invocamos tu unción fresca. Señor, en el nombre de Jesús, en este momento nos preparamos para oír lo que el Espíritu quiere hablar a la iglesia y a cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Bueno, también recuerden, hermanos y amigos, que pueden hacer sus peticiones de oración, pueden escribirnos en los comentarios y hacer sus preguntas. Pastor, sin más preámbulos, predíquenos. Una vez más, es una alegría muy grande poder compartir con ustedes. Un saludo especial al pastor Edilberto Mendoza, su esposa, la iglesia Monte de Sión Martorell, ¿no? Así es. Que el Señor los bendiga a todos los miembros, a esta hermosa congregación que está haciendo una bendición con esta programación que están teniendo. He oído muchos reportes, muchos testimonios también de personas que han sido muy bendecidas por este programa Pan de Vida, ¿no? Que se transmite todos los días. El pan nuestro de cada día, pastor. El pan nuestro de cada día. Qué bonito título, ¿no? El pan nuestro de cada día, el pan espiritual, que es lo más importante en esta vida. Un saludo a todos los que nos están escuchando, los que nos están mirando. Espero que el Señor los bendiga poderosamente en los siguientes minutos. Después de que el pastor Mendoza me pidió muy amablemente que les compartiera la palabra, Dios puso un pensamiento en mi corazón que quisiera compartirlo con ustedes hoy. Quisiera hablar acerca de los procesos de Dios. Y para eso quisiera invitarlos a leer una cita bíblica en la primera epístola del apóstol Pedro a la iglesia. Y dice primera de Pedro, el capítulo 5 y el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después, hay que notar, hay que ir mirando lo que dice la palabra. Dice, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo, o sea, nuestro Señor Jesucristo mismo, nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Note estas 4 palabras muy importantes en esta enseñanza que quisiera compartirles. Dice aquí la palabra del Señor que después de que Dios nos permita pasar por algunas cosas, Él tiene algo poderoso para cada uno, algo preparado, pero primero nos hace pasar por procesos. Entonces, los procesos de Dios son como cualquier situación que se pasa en esta vida.
son procesos. Proceso es una serie o secuencia de acontecimientos y etapas que se llevan a cabo durante un determinado tiempo con el fin de lograr algún resultado, alguna meta o la construcción de algún proyecto. Por ejemplo, para poder tener en nosotros, en nuestra casa, en nuestro hogar, una mesa donde nos sentamos a comer, a desayunar, a cenar, esa mesa no era así. Esa mesa en un tiempo fue solamente madera en algún árbol, pero alguien tomó el tiempo, se dedicó como un proyecto a formar y hacer una mesa. Entonces se corta el árbol, se corta la madera, empieza a procesarse, empieza a pasar por momentos que a veces pueden ser incómodos. Si esa madera pudiera hablar, esa madera pudiera decir, me duele, me incomoda, me siento mal, estaba bien en ese árbol, allí no tenía este tipo de situaciones, pero tal vez como no habla no nos damos cuenta, pero está pasando por un proceso. Entonces, después la lijan, le hacen cortes, la pegan con otra madera y finalmente usted y yo tenemos una mesa en casa que es muy bonita y es usada para que nos sentemos allí a disfrutar un momento de desayuno, comida, cena, lo que sea. Bueno, nosotros pasamos por algo parecido. Esos son los procesos que Dios usa para poder formarnos, para poder ir dándonos la forma que Él quiere que tengamos. Entonces, así nuestro Dios nos pasa por procesos y que a veces pueden ser incómodos, a veces pueden ser fastidiosos, nos desesperamos, nos confundimos, nos angustiamos y a veces puede ser esto, hermanos, muy perturbador. Hay que ser realistas, pero hoy Dios te da una palabra. No te desesperes, no te angusties, no te deprimas. Dios te está procesando para algo poderosísimo, para ser un instrumento en sus manos, para ser un instrumento de bendición a tu familia, a tus seres queridos, a tu entorno, más que nunca en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo en el mundo. No sé si hemos notado, pero mucha gente está muy confundida, está muy angustiada. Gente está con temor, con miedo, pero los hijos de Dios entendemos que estamos siendo procesados antes de la pandemia, durante la pandemia, después de la pandemia, lo que vaya a venir, Dios nos mete en procesos. Y a veces, cuando estamos en el proceso, pues allí uno tiene la tendencia a veces no saber qué hacer, pero tenemos que aprender a confiar en el Señor. Él está trabajando en nosotros. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. No importa la situación. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá en contra de nosotros? Romanos, el capítulo 8 y el verso 28 dice, y sabemos, tenemos que tener esto en mente, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, hay un propósito, hay una razón por la cual te pasan cosas cuando estamos viviendo para Dios. Cada situación, aunque parezca adversa, tiene un propósito de parte de Dios que va a ayudarte a mejorar, a crecer, a que seas formado, a que seas pulido, a que seas refinado
para lo que Dios quiere que hagamos. De acuerdo al propósito que Dios tiene con nosotros, de acuerdo al ministerio, así somos procesados. Ahora, para hacer un ministerio pequeño, pues son procesos pequeños. Pero cuando tienes un ministerio grande, poderoso, un ministerio que va a ser de mucha bendición, pues prepárate porque Dios te va a procesar por cosas también fuertes y grandes. Pero Dios sabe hasta lo que podemos aguantar. Y Él no va a permitir que vengan cosas a tu vida que Él sabe que no puedes resistir. Dios es fiel y es justo. Entonces hay que entender que estamos siendo procesados. Somos un producto interminado. Dios está obrando. Estamos como ese barro en las manos del alfarero, donde Él está moldeándonos y está dándonos la forma que Él quiere que tengamos. Así que todas las cosas que te vayan pasando durante este proceso van a formar en ti algo poderoso, van a hacerte una persona firme, una persona fuerte. Eso te va a ayudar para que seas perfeccionado y finalmente Dios te va a establecer en su reino, porque esa es la finalidad, que seamos una iglesia o hijos de Dios fuertes, firmes, estables, que venga pandemia, situación, lo que sea, usted permanece ahí diciendo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, durante el proceso, durante el tiempo de formación, es ahí donde muchas personas se desesperan, fallan, muchas personas aún se apartan de Dios porque me hicieron tal cosa, me dijeron esto, me pasó esto, cuando no entiendes que es parte del proceso. Qué interesante aquí que cuando el apóstol Pedro habla de esta formación nosotros, la primera palabra que él usa dice, después que hayas padecido un poco de tiempo, él mismo, o sea, Jesucristo mismo, os perfeccione. Entonces, la primera palabra que usa el Señor es perfeccionar. Entonces, Dios nos va a perfeccionar. Perfeccionar algo es hacerlo mejor, es tomarlo de donde está a lo que la persona que lo está perfeccionando quiere que sea. Entonces, ese tiempo, ese espacio se llama proceso. Entonces, Dios te va a perfeccionar. Allí está en el texto que leímos. Dice, no dice antes, dice después. Si miramos el versículo 10, donde leímos, dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, mire lo que dice la palabra, dice después, no antes, no durante el proceso, después que hayas padecido un poco de tiempo, o sea, hay que pasar por el proceso. Dios te va a perfeccionar. Usa 4 palabras, es perfección, te va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Entonces, lo mejor que podemos hacer y que quiero compartirles hoy, y es la parte esencial de este mensaje, es que durante el proceso no te preocupes, no te desesperes, tú solamente mantén una buena actitud, mantente amando a Dios, mantente sirviendo al Señor y vas a darte cuenta que después de la tempestad viene la calma. Vas a darte cuenta que valió la pena pasar por ese proceso, porque ahora eres una mejor persona, eres un líder poderoso, eres una persona bendecida, eres un testimonio a tu familia, a tus conocidos, eres un instrumento poderoso en las manos de Dios y vas a ser usado para alcanzar a muchas personas. Entonces, tú no eres la única persona. Aquí mismo, en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 9, dice, sabiendo
que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, esas pruebas que pasas, esas luchas, esos problemas, esas dificultades, esas adversidades, esas calumnias, a veces la gente no nos mira bien, a veces te critican, una cantidad de cosas que pasamos en la vida. Tú no eres la única persona. No, estos mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo, dice la palabra de Dios. Entonces, no te preocupes, confía en el Señor plenamente, mantente amando a Dios, sirviendo al Señor, orando, agarrado de su mano. David dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No será mi pastor, no fue mi pastor, dice él, es. Entonces, durante el proceso, antes del proceso, que el Señor sea tu pastor. Durante el proceso, después del proceso, Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará. Entonces, durante el proceso, no te desesperes, tú sigue adelante, congrégate. Esa es una de las claves que tenemos que aprender. Amén. Que cada vez que vas a la iglesia somos fortalecidos, somos bendecidos, recibimos alimento espiritual. Conéctate a este programa, escucha palabra de Dios, porque eso va a ayudarte durante el proceso. Va a ayudarte a seguir adelante en los momentos difíciles. Mira cómo David, mira una gran diferencia entre el rey David y el rey Saúl. El rey Saúl no fue procesado. Él nada más fue tomado, fue nombrado y empezó a reinar en Israel. David pasó por un proceso de años, odiado por sus hermanos. La gente, algunos no lo miraban bien. El propio rey Saúl quiso matarlo en varias veces. Salió a perseguirlo con grandes tropas de hombres para acabar con David. Luego, todo lo que tuvo que pasar. Pero todo eso fue parte del proceso para llegar a ser ese rey conforme al corazón de Dios. Para llegar a ser ese instrumento poderoso. Mira lo que le pasó a David y a Saúl. Cómo empezaron y cómo terminaron. Uno pasó por un proceso y el otro no fue procesado. Mira lo que pasó con José. José el soñador. Este domingo estuve compartiendo algo en la iglesia sobre José. José, Dios le dio un sueño, le dijo, voy a hacer de ti un instrumento, le dio un sueño y hasta lo tildaron como José el soñador. De allí sus propios hermanos no lo miraban bien, quisieron acabar con él. Terminó vendido allá en Egipto. Unos amalecitas se lo llevaron y llegó allá a Egipto y allá también pasó por cosas bien difíciles porque allá lo mal juzgaron, allá lo confundieron. Él pudo verse confundido y pudo verse decepcionado, desesperado, porque todo lo que le estaba pasando pues no era tan fácil. Acusado falsamente, fue a parar a la cárcel, pero nunca miramos a un José quejándose, deprimido, triste, desesperado. No, miramos a un joven confiado, a un joven que se mantuvo amando a Dios, a un joven tranquilo. Él sabía, Dios está conmigo. Él me dio un sueño y ese sueño se va a cumplir. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Qué podemos aprender en este día? Que cuando estemos pasando por el proceso, no podemos desesperarnos, no podemos angustiarnos. Hay que aprender a confiar, hay que aprender a mantenerse firme, adelante y cooperar con el proceso, diciendo, Señor, moldéame, transfórmame,
hazme lo que tú quieres que yo sea, Señor. Amén. Miramos a José, que finalmente llegó a ser el segundo en mando en Egipto. Faraón lo nombró como ese primer ministro, ese líder poderoso que después de Faraón era el hombre más importante en la tierra de aquellos días. Él se pasó por cosas muy difíciles y grandes porque Dios tenía una gran visión con él. Y si pasas por cosas grandes, es porque Dios tiene una gran bendición para tu vida. Dios tiene grandes cosas para ti. De otra manera, no pasarás por procesos, porque ¿para qué? No tendría sentido. Pero entiende hoy, Dios nos va a pasar por procesos, por situaciones difíciles, fuertes, para formar un cristiano fuerte, poderoso, un instrumento de justicia en las manos de Dios. Entonces, escúchame, hace algunos años estaba aquí pasando por una situación, yo personalmente, bastante difícil con la iglesia, pero nos mantuvimos orando, confiando, perseverando, y Dios nos dio una gran victoria, tan grande como no tienes idea. Pero nos toca confiar en el Señor, mantener una buena actitud, seguir adelante. Mi abuelito tenía un dicho que me decía siempre, hijo, al mal tiempo, buena cara. O sea, pase lo que te pase, sigue adelante, sigue adelante. David, todo lo que le pasó, él siguió confiando. Jehová es mi amparo y mi fortaleza. Jehová es mi pastor, yo voy a estar bien, nada me va a faltar. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso, Jehová me recogerá. Todo lo que pasó lo formó un rey poderoso. Luego dice Hechos 13:22, dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Mire qué bonito, cómo Dios expresa de David. ¿Por qué? Porque lo pasó por el proceso, soportó el proceso y fue un hombre poderosísimo en las manos del Señor. Entonces, permite que Dios siga trabajando en tu vida. Pasa el proceso, continúa adelante. Es importante, amén, que todos entendamos que aunque no nos guste, seremos procesados. Aunque nos incomode, es necesario pasar por el proceso. Aunque no estemos de acuerdo, Dios cumplirá su propósito en nosotros. Dice la palabra del Señor. Lucas 6:40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces, Dios pudo evitar, amén, que David no pasara todas las cosas que pasó. Más sin embargo, Dios tuvo que procesarlo. Dios pudo haber evitado que José fuera a la cárcel, mas Dios no lo evitó. Que Jeremías, amén, no fuera echado en una cisterna, mas Dios no lo permitió. Que Pablo estuviera como náufrago en alta mar y que no fuera golpeado, mas Dios no lo evitó. Que los 3 jóvenes hebreos no fueran echados al horno de fuego, mas Dios no lo evitó. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito con ellos. Entonces tuvieron que pasar por ese proceso para que se cumpliera el propósito. Nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que Él sea todo lo que tengas. Durante ese momento de proceso, también vas a conocer cosas hermosas de Dios. Cuando tú le vas a clamar en ese proceso, Él te va a responder. Vas a sentir que Él está contigo. Vas a sentir su amor más fuerte en ti. Vas a sentir su presencia y vas tú mismo a descubrir que durante todo ese proceso Dios siempre estuvo ahí contigo. Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. En este momento quisiera hacer una oración por cada persona que nos está mirando y escuchando y pedirle a Dios que te dé la fuerza necesaria, la dirección para pasar por este proceso. Padre bendito, en tu nombre poderoso de Jesús, cada persona que nos está escuchando y mirando, Señor, pido que los bendigas, que los fortalezcas y que tú, Dios mío, mantengas tu mano gloriosa sobre cada uno de ellos y ellas, y entiendan y entendamos que tú estás con nosotros, nos estás procesando para lo que tú quieres y tienes en mente visión que vayamos a hacer. Bendice a cada persona en Monte de Sion, Señor. Oh Rey de la Gloria, en el nombre poderoso, Monte de Sion, Martorell, Señor, al pastor Mendoza, a la iglesia, bendícelos grandemente en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Dios le bendiga mucho, mis hermanos. Amén, amén, pastor. Gracias por esa poderosa oración y por esa tremenda enseñanza que ha compartido con nosotros en esta hora. Pastor, nos llegan preguntas de WhatsApp y dice, pastor, ¿por qué personas que son fieles y sirven al Señor se enferman, fallecen y hasta pierden el trabajo? O es simplemente porque, aunque todas las personas que son fieles en Dios y que estamos viviendo para Dios, no estamos exentos de situaciones que Dios permite o no, pero todo eso tiene un propósito. Ahora, si hay personas fieles en Dios y se enferman y fallecen, es porque Dios quiere llevarlas a casa. Acordémonos que para nosotros la muerte no es un castigo o no es el final terrible, es el principio de una vida eterna con el Señor. Entonces, si una persona es fiel y enferma y parte con el Señor, pues como dijo el apóstol Pablo, ya peleó la buena batalla de la fe, ya llegó al final victorioso, ganó la carrera y pasa la vida eterna con el Señor. Amén, amén, pastor. Otra pregunta. Pastor, ¿por qué Dios insistió con Jonás cuando era claro que él no quería ir? Porque cuando Dios tiene un plan con una persona, no lo cambia. Sea que queramos nosotros o no, el que nos está llamando es Él, no a nosotros. O sea, nosotros no lo llamamos, Él nos escogimos. Él nos llama, la Biblia dice que Él nos llamó. Él dijo, no me elegisteis vosotros a mí. En San Juan dice, mas yo os elegí a vosotros. Entonces el Señor eligió a Jonás e insistió e hizo todo lo que tuvo que hacer para que se cumpliera ese propósito y el plan que Dios tenía con Jonás. Así que, queramos o no, nos guste o no, es mejor cooperar con el propósito de Dios. Amén, amén. Es mejor poner de nuestra parte que... que Dios tenga que orar más duro para que podamos cumplir con ese propósito, ¿no? Amén, amén, pastor. Otra pregunta, pastor. ¿Por qué vemos personas en la iglesia que parece que están en una eterna prueba y no salen de ella? Porque hay propósitos, hay ministerios que les puede llevar toda una vida prepararlos para usarlos nada más unas horas, unos días, unas semanas, es de acuerdo al propósito. Pareciera que uno dice, uy, Dios mío, pero todo el tiempo voy a estar en prueba. O sea, todo el tiempo voy a estar siendo procesado, toda la vida. No, no es en todos los casos, son algunas situaciones, pero es de acuerdo al propósito, de acuerdo a lo que Dios tiene para cada uno. Acordémonos que hay muchos ministerios, muchos llamados, muchos trabajos en el Señor, y de acuerdo a lo que Dios tenga para cada uno, así lo va a procesar. Amén, amén. Así como lo que usted decía antes en la enseñanza. Según cómo sea tu bendición, así va a ser tu proceso. Es correcto, es correcto. Y por ahí alguien decía que Dios le da
sus peores batallas a sus mejores guerreros. O sea, cuando una persona pasa una situación fuerte, porque Dios dice, yo confío en que mi hija es fuerte. Entonces, él va a poder con esto, así como con Job. Dios sabía que Job y tenía la confianza que iba a aguantar todo eso, pero miremos el final de Job, fue poderoso. Amén, amén, que parecía que no iba a salir de esa prueba. Correcto. Amén, pastor. Otra pregunta. En Romanos 9:13 dice, como está escrito, a Jacob amé más que a Esaú aborrecí. Pastor, por la Biblia habla sobre Esaú y Jacob sin ni siquiera haber nacido. Ajá. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que le gustaría como saber ahí a la persona? Eh, Aquí pone, pastor, por la Biblia habla sobre Esaú y Jacob sin ni siquiera haber nacido. Bueno, ahora si no pasamos a la otra. Ok, por favor. Es que no entiendo bien la pregunta. O sea, me imagino que estará queriendo saber la persona por qué se habla de ellos antes de nacer, ¿no? O por qué Dios se refiere a ellos, por qué amó a uno y a otro no, aún antes de que ellos fueran formados, ¿no? Me imagino que esa es la pregunta que estará haciendo la persona o lo Mm, que quisiera saber. Pasamos a la otra y si no, pues ahora lo preguntamos a la Ok, persona. muy bien. Vale. La otra pregunta dice, cuando Dios tiene un propósito con una persona, aunque ella se haya apartado, ¿será que Dios la vuelve a traer a la iglesia? Definitivamente. Y eso lo miramos en la vida de grandes personajes en la Biblia que pueden apartarse de Dios, pueden equivocarse, como David. David se apartó, se equivocó, cometió errores graves, pero David mismo fue el que dijo que el Señor iba a cumplir ese propósito con él. Entonces, si hay personas que tienen un propósito, viven un tiempo el proceso, viven para Dios, se apartan, confiamos que Dios en su infinita misericordia los va a traer de regreso, va a continuar ese proceso para que terminemos haciendo lo que Dios tiene en mente que hagamos. Amén, amén. La pregunta era así como usted lo estaba explicando, pastor, de la que le he hecho antes. ¿Ok? Bueno, ahí tiene que ver también en la actitud de los dos personajes. La actitud, por ejemplo, de Jacob fue siempre buscar de Dios. Era un varón quieto que habitaba en las tiendas de su padre, de su abuelo Abraham, siempre escuchando lo que Dios tenía para él. Esaú, una persona descuidada, no le interesó. Y entonces miramos que aún desde el vientre de la mamá, estos niños ya había una batalla, ¿no? Había una guerra dentro del vientre de esa mamá, queriendo nacer primero Jacob, le ganó Esaú, salió trabado del cacañón, o sea, uno mira una guerra. Allí tiene, mi respuesta sería, en el corazón de ellos estaba algo muy diferente. Uno buscando de Dios, el otro no interesándole mucho las cosas de Dios. Amén, amén, pastor. Bueno, creo que esas eran las preguntas. Pastor, agradecemos su tiempo que ha tomado para compartir esta enseñanza. Así que, hermanos y amigos, que compartan esta enseñanza para que más personas sean bendecidas. Y queremos saludar a hermanos y amigos que estuvieron conectados con nosotros en esta transmisión. Saludamos a Víctor, a Valeriano, a Yirka, a De la Cárdenas, Amparito, Margarita, Reina, Irwin, Beatriz, Elena, Guerra Yarita, Rosalía, Miriam Ortiz, Gabriel, Pastor Alejandro Quintana, Yanadis, Rita, Evelyn, José, Jonathan, Avi, Chela, Janet, Paula, María y Claudia Ortega. Que mi Dios los bendiga. Hermanos y amigos, pastor, para cerrar el programa nos gustaría que nos dirigiera con una oración. Señor Jesús, gracias porque nos has permitido estar en tu presencia, compartir tu palabra. Los hermanos y amigos que escucharon, pido que los bendigas, que los guardes, que los protejas, sus familias. Señor, el pastor Mendoza, su esposa, la iglesia, Señor,
Dios mío, que tú derrames de tu poder, de tu gloria, de tu bendición en esta hermosa congregación, este programa, el pan nuestro de cada día. Pido y declaro que va a ir creciendo, va a ir expandiéndose y continuará siendo de mucha bendición para muchas personas en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, pastor. Bueno, no se vaya a ir, pastor, ahora quedamos con usted. Despedimos. Okay. Hermanos y amigos, les esperamos el jueves, que no se pierda la serie El Apocalipsis, que está dirigida por el pastor Jorge Trejos. Bendiciones. Aquí hay libertad, es el año de jubileo, no hay más cautividad, hay libertad, hay libertad.